Hola Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ana? Muy bien. ¿Vosotros qué tal? Pues muy bien, encantada de charlar un ratito contigo. Igualmente. Antes de nada te voy a presentar, ¿vale? Eres Rocío Martín, eres speaker internacional, especializada en enseñar a hablar en público con nuevas tecnologías y en entornos digitales. Tienes dos libros publicados ya. El primero fue Neotelling, el arte de comunicar con tecnología, y el segundo que acabas de publicarlo, o sea, está recientemente publicado, se llama Generación T, Exploradores de la Voz Digital, y es un libro para enseñar a niños y adolescentes a hablar en público con juegos. Bueno, entonces, Exacto. me pareció tan interesante. Nos enviaste una nota de prensa, que nosotros recibimos muchas notas de prensa de autores que publican libros, pero el tuyo nos llamó mucho la atención por la temática y dijimos, a Rocío hay que entrevistarla y que nos cuente. Entonces, nos gustaría hablar un poco de la temática de tu libro, pero también me parece muy interesante que luego nos cuentes cómo se gestó este libro, cómo empezaste a escribir y cómo lo has autopublicado y cómo lo estás ahora promocionando, ¿no? Así que empezando por el comienzo, Rocío, cuéntanos primero un poquito cómo tú te has ido especializando en hablar en público, eh, eh, utilizando las nuevas tecnologías y ahora dirigiéndote al público adolescente e infantil. Sí, bueno, yo en primer lugar me formé al terminar la carrera con un experto en locución audiovisual. Estaba muy interesada con todo el tema relacionado con la voz, con comunicar, y luego profesionalmente pues la vida me ha ido llevando a comunicar a través de diferentes plataformas, no solo con la voz, sino con diferentes piezas audiovisuales. De ahí también un poquito que haya ido incluyendo las nuevas tecnologías a la hora de enseñar a hablar en público. Lo que ocurre es que, y gracias a la PNL lo sabemos, a la programación neurolingüística, quien nos escucha puede ser kinestésico, puede ser auditivo o puede ser visual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que con toda nuestra comunicación, no solo con la verbal, tenemos que ofrecer diferentes estímulos. Y es un poquito lo que intento conseguir al enseñar a hablar en público con nuevas tecnologías. Ah, perfecto. Vale, pues vamos a hablar un poco del segundo libro del que acabas de publicar. A mí me parece un tema básico porque es una asignatura pendiente, una de las muchas yo Totalmente. creo que tenemos en la educación en España, en los colegios, y es el pánico que tienen los niños a hablar en público. Niños, adolescentes y jóvenes, o sea, llegan al mundo profesional con auténticos ataques de pánico cuando tienen que hablar. Y a lo mejor es producido por eso de que te saquen a la pizarra. Antes decíamos eso, ahora será pizarra digital o no sé muy bien lo que será. Y, y entonces te sacan para juzgarte, ¿no? Para ver qué tal te sabes la lección, normalmente para ver en qué fallas, para bajarte la nota. Y claro, esa es la sensación que te queda cuando sales del colegio, ¿no? Sí. Entonces, tu impresión es esa, ¿por qué los niños tienen tanto miedo y los adolescentes a hablar en público? Pues yo creo que tienen tanto miedo porque nos han inculcado desde pequeños y sin quererlo, porque nadie lo ha hecho con mala intención, pero es verdad que tenemos una losa sobre nosotros que es o comunicas bien o comunicas mal, pero nadie nos ha trasladado la idea de que puedas aprender a comunicar. Desde bien pequeños nos enseñan inglés, nos enseñan matemáticas, nos enseñan una serie de disciplinas que duda cabe son importantísimas, pero no dedicamos un tiempo a la comunicación. Entonces, cuando somos adolescentes o adultos, parece que si no tienes esa habilidad innata, no eres capaz de desarrollarla. Y es cuando nos quitamos esa losa y decidimos, oye, no, me he formado 12 años aprendiendo un idioma, ¿por qué no voy a dedicar un año o dos en formarme a aprender a hablar en público cuando realmente damos ese salto? Tanto profesional como personal, porque no saber comunicar no solo afecta a niños, adolescentes en su vida escolar o en su vida profesional, es que también en nuestro día a día, al comunicarnos con pareja, hermanos, madres, padres o cualquier persona que tengamos alrededor, ya saber comunicar o no marca la diferencia en gestión de conflictos, en ahorro de tiempos a la hora de emitir un mensaje que sea comprendido y devolver esa tarea que pedimos, etcétera. Yo siempre digo que saber comunicar marca la diferencia entre Uh pisar fuerte o pasar de puntillas por una -huh. vida profesional o personal. Pues vamos a hablar, Rocío, si te parece, un poco sobre el contenido de tu libro, ¿no? Algunos tips, algunos consejos que tú das.
Bueno, que es todo a base de juegos, ¿no? Entiendo el Sí, libro. yo me planteé, claro, a la hora de dirigirme a esta generación que cada vez le gusta leer menos y le gusta más estar con otro tipo de tecnologías, de qué manera podía volver a recuperar ese afán por la lectura que también les aporta muchísimo. Y pensé que a través del juego era una buena manera de que ellos fueran haciendo pequeños retos y a cambio vieran en un corto plazo de tiempo cómo van mejorando. Porque es verdad que cada vez somos una sociedad más impaciente. Entonces esos tips, cuanto más rápido sean y más rápido se consigan cosas, pues mejor. Y eso es lo que he intentado. La Ujú. razón de que sean 29 juegos es un poco un guiño a los 21 días en los que cambias un hábito. Si 21 días consigues darle esa importancia a la comunicación, pues mi ilusión es que ese gusanillo haya germinado dentro de ti y comienza a expandirse. Muy bien. Bueno, tú comienzas el libro con un capítulo que se llama ¿Sabías que los adultos te enseñaron a respirar mal? Esto es importante para la comunicación. Exacto, y además de ser importante para la comunicación, el cómo respiramos, también lo es en el día a día de los niños. He utilizado también la parte de la respiración para que ellos aprendan a autogestionarse sin ser especialista en esta parte, dicho quede, pero sí que me parece importante que los niños aprendan a respirar, también les va a facilitar esa gestión de emociones. Cuando se sienten ansiosos, cuando se sienten muy nerviosos, el saber cómo respirar y cómo calmar su cuerpo les viene bien. Entonces, lo que vengo a decir con sabes que los adultos te enseñaron a respirar mal, es recuperar la respiración diafragmática que todos tenemos cuando nacemos. En verdad, empezamos respirando bien, la respiración diafragmática está en la que hinchamos la tripa mucho y con el paso del tiempo pues empezamos a respirar de una manera mucho más pulmonar y llegando incluso a forzar la garganta. Esto a la hora de comunicar no es positivo, no es bueno y por eso tenemos que volver a aprender a respirar, tanto niños como adultos. En el Ujú. caso de los niños, lo que hacemos son pequeños ejercicios que están extraídos de expertos en este tipo de respiración para niños y son juegos como estar tumbado e intentar levantar un juguete con la tripa hasta hacer la serpiente o colocarte como un elefante. Es una manera divertida de que aprendan a respirar correctamente, Ah, qué para que no bueno. se ahoguen, que al final es nuestro objetivo. Si intentamos transmitir un mensaje y no nos llega el aire y llegamos ahogados, no Sí. conseguimos transmitir un mensaje de manera eficaz. Qué bueno. También hay otro capítulo muy sugerente, seguro para cualquier niño, que dice, no hables, comunica y triunfa en el cole. ¿Esto qué quiere decir? Claro, muchas veces nos ponemos a hablar sin un sentido. Yo lo que siempre digo es que hay que comunicar con un sentido, con un propósito. Necesito que mi mensaje, el que yo tengo en mi cabeza, te lo emita de la manera más fidedigna posible y tú lo comprendas en los mismos términos. Y para ello necesito no solo transmitir ese contenido, sino necesito envolverlo. Necesito saber gesticular, saber utilizar mi voz, saber hasta dónde llego y hasta dónde no puedo llegar en términos de cualidades de la voz. Y todo eso es comunicar. Hablar es pues como oír y escuchar. No es lo mismo oír, no es lo mismo que un sonido salga de tu boca a que ese sonido sea intencionado y sepas controlarlo. Y eso para mí es comunicar. Mm. ¿Y eso tiene que ver con la comunicación no verbal? Exacto. Hay un psicólogo, sociólogo, que es Albert Mehrabian, que ya hace mucho tiempo estudió cuánto de lo que decimos importa en aquella persona que nos escucha y llegó a la conclusión, a través de su estudio, que de lo que decimos solo un 7% importa el contenido. Sin embargo, en esa percepción que el receptor obtiene de nosotros mismos, la comunicación no verbal, que es la kinésica, los gestos, el cómo nos movemos por un espacio y el cómo utilizamos nuestra voz, importa el resto del porcentaje, que es muy superior. Y Ujú. claro, esto es como un caramelo. Al final, la comunicación no verbal nos ayuda a que alguien nos elija, nos ayuda a que alguien nos escuche, a que nos preste atención. Pero si el contenido del caramelo es malo, nos habrán elegido una vez, pero la segunda ya no. Por eso es muy importante cuidar el contenido, que lo que digas tenga una calidad suficiente y envolverlo con ese control de la comunicación. Ujú. Bueno, y tú como experta en comunicación, apoyándonos en las nuevas tecnologías y también
enseñas a adolescentes y a jóvenes y a niños a hablar en público, háblanos de Instagram. Vamos a hablar de redes sociales y vamos a hablar probablemente de la red favorita de los niños. ¿Qué le podrías decir tú a un niño, a un adolescente, a unos padres, no lo sé, de cómo hay que comunicarse? Háblanos un poquito de las redes sociales y particularmente de Instagram, Rocío. Yo en el libro sí que les comento, porque trabajamos y jugamos con las redes sociales también, y yo siempre les intento transmitir la importancia de que lo que tú comunicas en una red social, aunque sea una story de 24 horas, permanece. Una vez has emitido un mensaje, sea verbal, sea una imagen, ya queda en la responsabilidad de otra persona de difundirlo o no. En primer lugar, esto es importante por todo el tema de seguridad, de controlar esos mensajes que se emiten y ese control. Por otra parte, tanto TikTok, el antiguo Musical.ly, como Instagram, que son la generación T, es muy fan de estas redes sociales, pues la parte visual es muy importante. Y aquí lo que sí que destaco frente, no solo la estética del lugar y demás, a la hora de comunicar, que se mire siempre a la cámara. Cuando aprendes a comunicar en televisión o en radio, sonido y cámara, la cámara es muy grande, sabemos muy bien dónde mirar, pero cuando hacemos videoconferencias o a través de los móviles comunicamos una story, por ejemplo, tenemos que saber dónde está la cámara, porque lo que está sucediendo muchas veces, y animo también a los oyentes a que lo comprueben, porque es algo muy, muy sencillo de comprobar, es que como no comunicamos mirando a la cámara, por ejemplo, en los móviles, cuando transmitimos un mensaje parece que estamos tristes, porque estamos mirando la parte central de la pantalla o la inferior, y a la persona que nos escucha, que nos ve del otro lado, le da la sensación de que tenemos los ojos cerrados. Entonces, eso, por ejemplo, pues es conveniente modificarlo para comunicar de manera eficaz con nuevas tecnologías, que no es lo mismo que en persona. Ajá. Por ejemplo, también mirar la cámara y cuando estás escuchando a la otra persona, mirarle a los ojos, también para conseguir esa conexión. Uh-huh. Y hablamos también de las emociones y de las palabras. ¿Qué nos puedes decir de eso, Rocío? Bueno, yo tengo como uno de mis mantras, cada persona que enseña a hablar en público tiene diferentes mantras, y uno de los míos es: no eres un robot, entonces tienes que comunicar con alma. Hay mucha gente que recibe cursos de comunicación y lo que hace es hacer check. Me han dicho que tengo que hacer esto, luego lo hago, me han dado este tip, también lo hago. Y yo no soy muy partidaria de los gestos que vale para todo el mundo y demás, sino que yo lo que digo es: escúchate, que sepas lo que estás sintiendo y transmítelo. Si tú tienes pasión por un proyecto, lo vas a transmitir con la voz. Eso sí, si te quitas la losa del estrés, del pánico, del miedo por hablar en público. Entonces simplemente tienes que sentir la emoción y transmitirlo. Y muy importante, y también eso ayuda a quitar este foco de miedo y de pánico, lo importante cuando comunicamos, cuando hablamos, no somos nosotros. Es la persona que nos escucha, es el auditorio, sea de 50 personas, 500 o una, sea un one-to-one. Cuando comunicamos, lo importante es la otra persona, y al quitarnos este ego o esta importancia sobre nosotros, se nos quitan muchos miedos, porque al final es: si me equivoco, no pasa nada. Me equivoco pensando en que estoy haciendo lo mejor posible por trasladarte un mensaje y que te quede claro. Al Uh-huh. final no pasa tanto si nos equivocamos. Vale, entonces, tú a un niño, aparte de, bueno, que en tu libro practicar y hacer todos esos juegos seguro que les van a ayudar muchísimo, eh, eh, ¿qué le dirías, o sea, aparte de la respiración que hemos hablado, ¿no? Aparte de también saber transmitir emociones y poner el foco en los demás, ¿no? Y algunas cosas más que has comentado, ¿qué más le dirías o sea, claves para hablar y comunicarse bien en público? En el libro también recojo ejercicios de dicción, que son muy importantes, porque al final, si no nos entienden cuando hablamos, si no estamos vocalizando bien, pues tampoco tiene sentido la comunicación. También se habla de la parte de comunicar en igualdad y de incluir a todos los géneros, y también le dedico una parte a la seguridad en el cole. Hablándole a la persona que lee el libro desde el punto de vista de no presuponer en qué bando está.
y de trasladarle la importancia de utilizar las palabras en el momento adecuado. Yo creo mucho en la frase de Desmond Tutu, que es no levantes la voz, mejora el argumento. Y es lo que también intento reflejar en el libro. Hay otro capítulo de negociación. Para mí los niños tienen que aprender a negociar y tienen que primero aprender a comunicar para poder aprender a negociar, pero tienen que saber que a veces se gana algo, a veces se pierde y que también hay una parte que nos guste más o nos guste menos, pero ellos tienen que entender que es la autoridad la tienen sus padres y, por ejemplo, el libro parte de que ningún niño tiene móvil ni tablet, sino siempre aludo a pídele permiso a tus padres para que te den el móvil y demás. O sea, recoge como las pautas básicas de la comunicación en los diferentes aspectos. También habla de cómo moverte en un escenario, también les anima a hacer pequeñas conferencias, tanto en el colegio como en un auditorio, como también atreverse, por ejemplo, a algo tan sencillo a priori, pero que cuesta mucho a quien no está acostumbrado a hablar en público, que es como, por ejemplo, en el metro cuando está repleto de gente, pedir por favor que te dejen un sitio porque no vas a esperar al siguiente. Ese abrir la boca y decir, oye, que ahí hay un espacio, déjame pasar, son pequeños retos que paso a paso vas consiguiendo esa Que comunicación te eficaz. pueden ayudar. Exacto. Oye, pues qué interesante y qué bueno sería que el siguiente libro, Rocío, fuera enseñar a los niños, y más que a los niños, que yo creo que los niños sí que saben un poquito más, a los adolescentes a negociar. Totalmente. Y También a también los a padres, los pero padres y adolescentes, sí, todos. Sí, porque yo creo que los adolescentes pasan esa fase de que todo es en contra mía, todo la culpa es de fuera, todo ta, 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 ta. Y en ese caos un poco los pobres que tienen, y luego que cuando se van incorporando poquito a poco al mundo laboral es tan importante. exacto. Bueno, no solamente para el mundo laboral, sino para la vida en general, saber negociar, Y que sobre me parece todo, un tema fíjate, súper, súper interesante. claro, cuando vas creciendo y te vas encontrando con diferentes circunstancias en la vida, yo me doy cuenta y me da mucha pena, Ana, porque hay gente súper preparada, que sabe muchísimos idiomas, la verdad, gente brillante que dice, si aprendieras a comunicar realmente, podrías luchar desde una posición tan ventajosa en la Sí, vida, desde negociar sueldo, ponerte en tu lugar, cuando tienes que ponerte desde el respeto, no desde una autoridad ni dando voces, desde un liderazgo mucho más autoritario, más antiguo, que ahora estamos viendo que con los cambios culturales y de modelo de empresa, ese tipo de liderazgo no funciona tanto. Entonces, es tan importante saber comunicar y adaptar esa comunicación a cada momento de ujú, tu vida y sobre todo porque te quita frustraciones. Yo claro que creo sí. que Ujú, hay una parte ya de adultos sí. que yo llamo los prepotentes por inseguridad. En verdad hay gente que se comunica así, que puede parecer a otra gente como prepotente, simplemente porque son personas inseguras que no han sabido cómo hacerlo, no han sabido encontrar otra manera de hacerlo mejor. Exacto. Y da pena porque si aceptáramos que la comunicación ha de aprenderse como inglés o matemáticas, pues nos haría ciudadanos más libres, la verdad, y ser Sí, capaces de defender totalmente de ideas acuerdo y de contigo, Rocío. trasladarlas. Bueno, pues háblanos un poquito, Rocío, ahora de tu experiencia como escritora, ¿no? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco, si quieres, los dos libros o concretamente este, cómo surgió la idea y cómo lo has escrito. ¿Cuál ha sido tu, digamos, has escrito todos los días un poquito? ¿Te hiciste un atracón de unos días o unos meses? Cuéntanos un poco cómo fue. Tanto este libro como el primero lo he ido escribiendo de manera paulatina. Yo, aparte de escribir, doy clases, doy conferencias y trabajo en The Valley, que es una escuela de transformación digital, y entonces he ido haciendo como encaje de bolillos para ir haciendo todo. Sí que yo creo que me ha ayudado mucho la idea que yo siempre tengo, que es piensa en grande, pero haz en pequeño. Entonces, mi pensamiento es que si intentamos abarcar el todo de una manera global y rápida, nunca es buen momento para hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque yo en 2015, cuando empecé a escribir Neotelling, lo empecé un febrero y lo terminé un diciembre. Son muchos meses los que hay por el camino y yo iba escribiendo conforme podía. Así que tenía un planning
de ir escribiendo unas cuantas hojas cada 3 días más o menos. No siempre se cumplía, pero era flexible a la hora de cambiarlo. Yo soy de planificar todo y, bueno, si se dan mal las cosas, pues ir adaptando esos objetivos a la nueva realidad. Pero sí que creo que es importante hacer una estrategia para conseguir llegar a tiempo en el tiempo que tú te hayas planteado y demás. En el caso de Neotelin, el lanzamiento para mí fue más difícil porque era la primera vez que lanzaba con Amazon, con autoedición de Amazon, no sabía muy bien cómo hacerlo y la verdad que para mí fue de gran utilidad muchísimos blogs que leí, que te explicaban paso a paso cómo hacerlo. La verdad que leer incluso tu web, tú sabes, nos ayuda mucho a la gente que estamos empezando a esos trucos rápidos y, como tú has dicho en algunas conferencias que te he escuchado, al final la experiencia permite que otras personas que llegamos más tarde lo hagamos más rápido gracias pues a las intentonas fallidas de otras personas. Ujú. Entonces, Neotelin me costó un poquito más y Generación T menos. Vale, Generación T lo empecé este año en Semana Santa. sí, Bueno, este año, ¿no? Que ya estamos en 2019. sí, sí, En sí. 2018 en Semana Santa y lo terminé también en diciembre. Vale, ¿qué hacías? ¿Tenías alguna rutina de escribir un poquito cada día o no? ¿Cómo hacías? Pues yo la verdad que siempre me he guiado mucho por mis sensaciones. Entonces, cuando me notaba yo que estaba más inspirada, pues ahí me ponía, porque es verdad que a veces me forzaba a ponerme frente al ordenador para escribir un poquito, pero sí que notaba cómo era mucho más productiva cuando me sentía con esa inquietud de escribir. Yo siempre me estimulo mucho, tanto con música como con diferentes imágenes que me puedan impactar y que puedan fomentar esa creatividad que luego intento aplicar en los libros. Ujú. Bueno, entonces decides publicarlo en Amazon. Cuéntanos un poquito cómo lo estás promocionando. ¿Qué estás haciendo para promocionar tu libro? Pues justo te voy a hablar de Generación T, que es el último libro, y lo que he hecho ha sido, por un lado, la nota de prensa a medios nacionales, estoy ahora, luego la idea es proyectarlo a medios internacionales, porque es verdad que Amazon al final lo bueno también que tiene es que te permite publicarlo en 14 países diferentes, y eso de cara a una visibilidad mediática también es muy importante de cara a hacer conferencias en otros países. Yo el objetivo también de lanzar el libro era conseguir conferencias, conseguir un poquito más de esa visibilidad mediática de cara a dar a conocer aquello en lo que era experta, en lo que me había ido especializando. Ujú. Entonces, por un lado están los medios de comunicación tradicionales, por otro lado un trabajo muy arduo de recogida de base de datos online. Al final este libro es muy importante para todos los colegios, institutos y demás, así que gracias a las páginas web de colegios e institutos he ido contactando con profesores a los que le pudiera ser de utilidad. No a modo de spam, simplemente a modo de un envío de nota de prensa a modo informativo, Mm. puramente. Por otro lado, también he hecho una campaña en AdWords y en Facebook Ads en Navidad para aprovechar regalos que se pudieran dar en esa fecha. Y de todo ello pues me han ido saliendo entrevistas y demás, sobre todo en medios especializados relacionados con la educación. Qué interesante. Y a mí me sorprendió bastante lo he dicho al comienzo, tu nota de prensa porque parecía hecho por un profesional, te lo digo sinceramente. O sea, Gracias. estaba muy, muy, muy bien hecha. ¿Cómo redactaste tú una nota de prensa? ¿Te inspiraste en algo o bueno? Yo estoy formada en comunicación audiovisual, pero es cierto que en la parte de comunicación audiovisual, en la carrera como tal, no nos enseñan tanto a crear una nota de prensa, que es algo más periodístico, pero sí que por mi experiencia profesional, trabajé en Europa Press, trabajé en diferentes medios de comunicación, pues a base de verlas, parece Qué bueno. que algo cala en ti. A la hora de escribirla, eso sí, la redacté y una vez redactada, busqué en Google tips para mejorarla y para ser más impactante y demás, hice algún cambio y la lancé. También como esto no es algo de un solo disparo, sino que se puede ir mejorando, la base de datos como la voy aumentando y voy impactando a más gente, gracias también a la Agenda de la Comunicación, que es un documento de la Moncloa que pone a disposición a todos los periodistas, pues es también un lugar donde extraer medios de comunicación nacionales. Si puedes explicar lo que es la agenda de la comunicación? Lo hemos tratado en algún episodio, por ejemplo, cuando entrevistamos, quiero recordar a Eli Romero, que es experta en comunicación,
pero a ver si nos puedes contar un poquito, ¿qué es esto de la agencia de comunicación? Bueno, Moncloa, el gobierno cada año pone a disposición de todos los periodistas dentro de la página de la Moncloa una guía en formato PDF que es la agenda de la comunicación. Esta agenda de la comunicación contiene los mails, el nombre y demás datos breves de numerosos medios de comunicación, tanto nacionales como regionales, y también generalistas y específicos, divididos por temáticas. Al final es un documento de muchas páginas que facilita la labor del periodista de llegar a un determinado medio. ¿Y eso está online o solamente en papel? No, está online. De hecho, también es una de las ventajas de este documento porque facilita mucho la búsqueda. Tanto si quieres ir directamente al país, a Europa Press, a un medio en concreto, como si quieres inspirarte con nuevos medios que no conozcas, es todo online y la búsqueda es muy sencilla. No es un PDF ni siquiera con imagen para dificultar esa búsqueda, sino que lo han hecho al servicio de los periodistas y teniendo en cuenta las necesidades de estos y la premura en tiempos. Muy interesante. O sea, que entiendo que tú con tus libros has hecho tú prácticamente todo, también la difusión, Excepto las excepto... portadas, que Vale. las portadas sí que he contado con la ayuda de una diseñadora, es Laura Racero. De hecho, Ujú, si les gusta la portada a los oyentes, pueden consultar el resto de obras en laurarracero.com. Es ujú. una diseñadora que la verdad es muy sencillo trabajar con ella y por eso también la elegí, porque capta muy bien el briefing que le das. Y ahí también es muy importante la comunicación que hablábamos antes, porque quien haya trabajado con diseñadores o agencias de comunicación, al final es algo que se siente y se palpa en el ambiente. Cuando tenemos una idea, queremos reflejar algo, no siempre sabemos cómo transmitir esa idea para que la parte que tiene que diseñarla sepa lo que tú necesitas sin meterse en tu cerebro. Entonces, encontrar a alguien que lo sepa comunicar y a alguien que lo sepa interpretar es muy importante a la hora de hacer un match y de obtener un resultado sin apenas cambios, Ujú. correcto para publicar. Perfecto, Rocío. Pues vamos a ir a la última parte de la entrevista, que es hacerte dos preguntas. La primera es, ¿cuál es tu libro favorito? Pues tengo dos libros favoritos. Contanos los dos. Los elijo sobre todo por en qué momento los he leído y cómo me han cambiado a mí la vida o algún momento. Uno es Los 88 peldaños de Ancho Pérez. Soy muy de citas, entonces encontrar un autor que transmita una gran idea en un formato breve Ujú. lo agradezco. Es Y un luego autor al que entrevistamos en el podcast y es un tipo de libro que yo siempre digo, los libros de no ficción, como el que tú has escrito o como el que he escrito yo, muchos autores, también, fundamentalmente hay dos tipos, ¿no? El que es tipo lista, como el de, y siempre pongo el ejemplo de Ancho Pérez, o es que el que tipo proceso, ¿no? Que es más bien, yo creo que el tuyo es un poco lista porque no hace falta, seguramente tu libro puedes leer el capítulo 3 4 5 que son diferentes juegos, ¿no? Pero hay sí, libros que son un exacto. poquito como más proceso. Perdona que me No, 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 haya no. metido esta Es una cuña, conversación. pero me ha hecho gracia que eligieras este libro. Sí. Muy bien. Y luego el segundo también, El Principito se pone la corbata, de Borja Vilaseca. Y este, sobre todo, me gustó cuando lo leí porque me devolvió, mejor dicho, esa sensación de la realidad es como tú la valoras, no es que haya una realidad para todos. Y ese libro me recordó a la típica imagen de un 6 y un 9 que según en qué lado estés, tú ves tu realidad de una manera. Pero es muy importante, vuelvo a lo mismo, esa comunicación para intentar establecer un marco comunicativo común. Ujú, muy bien. Y por último, Rocío, ¿qué persona nos recomendarías entrevistar para este podcast? Bueno, ¿Tienes pues alguien en mente? sí, sobre todo porque justo ahora estoy leyendo su libro, que es La vida es venta, es de Inés Torremocha. Y la verdad que me gusta mucho la combinación que hace de esa parte comercial, esa parte de venta, con la inteligencia emocional. Da mucha importancia a ese, lo primero, estar orgulloso de ser comercial y a ese vender en cualquier momento de nuestra vida, que junto a la comunicación es algo que tampoco nos han enseñado demasiado. Parece que al final venderse como que está mal visto, como que te tienen que llamar a la puerta
y casi suplicar que vayas a algún sitio, como que está mal visto, por ejemplo, enviar mails a alguien para que cuente contigo para un evento como ponente, imagínate. Entonces, para mí es muy importante aceptar que todos tenemos que vendernos y vender no es lo mismo que engañar. Vender es transmitirte como tú eres, no es transmitir que eres un gurú y luego ser un plug, no. Entonces, para mí eso es importante. Totalmente. Es un cambio de mentalidad tan importante que hay que hacer. Exacto. Y sobre todo porque si no lo haces, la vida ya se encarga de ponerte en una situación para que adquieras ese hábito. Muy bien, Rocío. Pues ¿dónde podemos encontrarte en Internet? Bueno, yo tengo mi web que es rociomartinlopez.com y ahí ya tengo acceso a todas mis redes sociales y especialmente animo a los oyentes a que me sigan en Instagram, aparte de en LinkedIn, en Twitter y demás. Digo Instagram porque tengo highlight con diferentes tips de cómo comunicar con nuevas tecnologías y demás, entonces creo que les puede ser de utilidad. Perfecto. Pues ahí queda dicho. Pues bueno, Rocío, muchísimas gracias de verdad por charlar un rato con nosotros y por compartir y por haber escrito esos libros tan necesarios. Bueno, agradecerte a ti, Ana, la oportunidad de hablar y de que los oyentes puedan conocer un poquito más del mundo de la comunicación y de ser voz y altavoz de este tema tan importante. Bueno, pues muchísimas gracias, Rocío. Gracias, Ana. Aprovecho para comentar para los video oyentes, no los que nos siguen por podcast, tenemos aquí, hemos puesto una librería con libros de alumnos y clientes. Si nos mandáis libros, tanto alumnos de nuestros cursos como clientes, los vamos a ir poniendo aquí para que la gente vaya conociendo vuestros trabajos. Así que nada, esperamos, Rocío, próximamente poder poner el tuyo. Ya lo tengo aquí, os lo mando ¡Ay! mañana Qué mismo. bonita portada. Sí, Sí, al final fenomenal. la portada es un niño que se va formando como persona cuando se acerca a la comunicación y el límite de todo ser humano es la tierra. Entonces ese niño que aprende a comunicar se va fuera del límite de la tierra y traspasa el planeta. Qué De ahí bueno, qué bueno. Pues nada, muchísimas gracias, Rocío, y un gracias, abrazo. Ana. Hasta luego. Gracias.